Hola, buenos días. Mi nombre es Livia Torres. En la sección anterior ya nos conocimos porque estábamos viendo el control prenatal y esto es parte de ese tema de control prenatal. La historia clínica perinatal y el carnet perinatal son documentos que se emplean para registrar la información correspondiente al embarazo, el parto y el puerperio inmediato, incluyendo información que se recoge sobre el recién nacido en sus primeros días. Dentro de los objetivos tanto de la historia perinatal como del carnet perinatal está la obtención de datos para planificar el cuidado prenatal, la atención del parto, el puerperio y el recién nacido. Entonces veamos que tanto la historia clínica como el carnet perinatal forman parte de un sistema de recolección de información cuyo objetivo principal es proporcionar a la embarazada la oportunidad de ser identificado un riesgo en ella para modificar, si es necesario, toda la conducta que vimos en el control prenatal de bajo riesgo. Entonces, la historia clínica perinatal, vamos a comenzar con ella, es una ficha de cuidados estandarizados a nivel nacional. Quiere decir que en toda Venezuela hablamos el mismo idioma todos los que manejamos a las pacientes embarazadas. Recoge un conjunto mínimo de datos que nos ayudan a identificar riesgos en estas pacientes. Hay uniformidad en el contenido de la información. Su diseño permite recoger los datos en tiempo breve, pues que vamos a ver que es un conjunto de llenado de círculos y cuadros que permiten en poco tiempo recoger información relevante para identificar riesgos en la paciente. Está constituida por un anteverso que incluye datos mínimos indispensables para la planificación del embarazo, el parto, el puerperio y el recién nacido en sus primeros días. Y un reverso que incluye una actualización para registrar variables de morbilidad materna grave o extremadamente grave, además de una sección de ingreso materno. Cuenta con un sistema de advertencias, que son círculos en color amarillo, que pueden establecer un riesgo o elevar el riesgo perinatal y requerir una mayor atención en el cuidado de esa paciente. Y bueno, tenemos que recordar que siempre cada paciente debe llevar consigo la historia clínica perinatal, eso es muy importante. La historia clínica perinatal y el carnet perinatal recogen la misma información, solo que la historia clínica perinatal es la que debe tener la paciente consigo, eso es indispensable, y el carnet perinatal es el que se queda en la institución que le está prestando la asistencia médica a la paciente. Entonces veamos, este es el adverso de la historia clínica perinatal. Si nosotros lo vemos así, nos asustamos porque pensamos, Dios mío, ¿qué momento nosotros vamos a llenar todo eso? Pero resulta que realmente no vamos a llenar todo en el mismo momento en que estamos atendiendo a la paciente, en la primera consulta, por ejemplo. Recuérdense que la historia clínica perinatal recoge información del embarazo, del parto, del puerperio y del recién nacido inmediato. Entonces, esta historia clínica perinatal la vamos a ir llenando a medida que la paciente va evolucionando en cada una de las etapas que ya le he mencionado. Y si lo vemos así, vamos a decir, lo ubicamos, lo que nos llama la atención a primera vista son sus conjuntos de círculos amarillos, que son los que nos establecen o aumentan el riesgo perinatal en la paciente, y que está dividida por sectores. Veamos que aquí hay un primer recuadro que podemos identificar. Luego aquí viene un recuadro un poco más grande, ¿sí? Este otro recuadro que ya es el control prenatal como tal, o sea, las consultas que tiene la paciente, o el cuarto recuadro, que es este que está aquí, que recoge información de todo lo que tiene que ver con el parto a nivel materno, con el nacimiento del recién nacido, con el posparto y con el egreso de la paciente. Entonces, si no nos asustemos y no pensemos que no nos va a dar tiempo a llenar todo eso en la consulta, porque no se llena todo en la consulta, lo vamos a ir llenando por parte, ya veré. El primer recuadro, como les estaba mencionando, es la identificación y el estado socioeducacional. Entonces veamos que esta historia clínica perinatal, que como ya les mencioné, es igual o se llena igual, recoge la misma información que el carnet perinatal, solo que el carnet perinatal es el que se queda, es como una copia que se queda en la institución. Y esta, la historia clínica perinatal, siempre debe tener la paciente consigo. Entonces, identificación de la paciente, como son nombre y apellido,
el lugar donde vive, el número de teléfono, su fecha de nacimiento, la edad. Veamos que cuando son menores de 15 años o mayores de 35 años, y eso aumenta el riesgo perinatal, porque está en un círculo amarillo. La etnia, si es alfabeta o no, si tiene cursado algún nivel educativo, y veamos que ninguno, aumenta el riesgo perinatal. Su estado civil, veamos que soltera, aumenta el riesgo perinatal, o si la paciente vive sola. El lugar, el nombre del lugar donde se está contrayendo el embarazo, el lugar donde va a tener el parto y el número de identidad, que en nuestro caso es su cédula de identidad. Entonces, pasamos al otro gran recuadro, al segundo, que son los antecedentes, que se dividen en antecedentes familiares y personales, y veamos que a medida que se va preguntando, sea la paciente o el familiar cursa con diabetes, hipertensión, que si cursa con preeclampsia, cuando llenamos el cuadrito amarillo, que quiere decir que sí tiene alguna de estas entidades que le mencioné anteriormente, pues el riesgo perinatal aumenta. Si tuvo alguna cirugía geniturinaria, si es paciente que ha cursado con infertilidad o cardiopatía, nefrópata, o es víctima de violencia o portadora de VIH. Entonces veamos, cada vez que coloquemos sí, el circulito amarillo, quiere decir que el riesgo perinatal aumenta. Dentro de los antecedentes también, aparte de los personales y familiares, están los obstétricos. Y en los obstétricos vamos a interrogar cuántos embarazos anteriores ha tenido la paciente. Recordemos que aquí no se coloca el embarazo actual, son antecedentes. ¿Cuántos de ellos fueron partos? ¿Cuántos de esos partos fueron vaginales? ¿Cuántos por cesárea? ¿Cuántos fueron nacidos vivos? ¿Cuántos fallecieron? ¿Cuántos viven? ¿Y cuántos fallecieron menos de una semana y después de una semana? Y por supuesto, si el embarazo llegó a culminar en aborto. ¿Cuándo fue la fecha del fin de embarazo anterior? Recuerden que amarillo, el círculo amarillo, si fue menor de un año, ya aumenta el riesgo perinatal. Si el embarazo fue planeado o no, o si la paciente antes de embarazarse usaba algún método anticonceptivo y hubo o no fracaso de este método anticonceptivo. El siguiente recuadro es la información que ya se empieza a recoger de la gestación actual. Si la paciente conoce el peso antes del embarazo, colocarlo acá, cuál es la talla de la paciente, todo esto para calcular el índice de masa corporal, cuándo fue la fecha de última menstruación y cuándo es la fecha probable de parto. Si la paciente tiene una edad gestacional confiable, calculándola por fecha de último periodo o calculándola por el eco de menor de 20 semanas, y riesgos como si la paciente fuma actualmente, si es fumadora activa, si es fumadora pasiva, si consume droga, alcohol o si es víctima de violencia, organizado por trimestre, en el primero, segundo o tercer trimestre. Luego viene la sección de vacunas o vacunación de la paciente. Si la paciente ha recibido la vacuna antitetánica, ¿verdad? Si no la recibió en todo el embarazo, pues hay que marcarlo con amarillo porque esto aumenta el riesgo, y por supuesto colocar la fecha y el número total de dosis que se está colocando la paciente. Si recibió la vacuna antirrubiola y si no la recibió, pues aumenta el riesgo perinatal, o si la paciente va a recibir la antirrubiola en el posparto o posaborto. Y bueno, este cuadrito que también es parte de la sección de llenado de vacunas, si la paciente recibió o no la vacunación contra el tétano o difteria, influenza, rubiola, hepatitis A, hepatitis B. ¿Qué día la recibió y el número total de dosis que recibió, la edad gestacional en el momento en que la recibió? Vean que no es tan difícil llenarlo, no es tan engorroso y no va a ser largo, porque solamente es llenar o marcar los cuadritos. Siempre recordando que los cuadritos en amarillo son los que aumentan el riesgo de la paciente. Llegamos a la sección de riesgos, donde se identifica si la paciente tiene algún riesgo en el embarazo actual. Entonces, debemos ya hacer el examen físico y revisarle su parte dental, revisar las mamas, visualización del cervix, si se tomó o no la citología, si se realizó colposcopia. Si la paciente tiene ya el tipiaje, lo colocamos acá. Si se hizo la inmunoglobulina anti-D,
Si la paciente se hizo la determinación de toxoplasma antes de las 20 semanas o después de las 20 semanas, los gramos de hemoglobina que tiene la paciente, si la paciente está recibiendo folatos o no, pero estos eran los gramos de hemoglobina menor de 20 semanas y la hemoglobina después de las 20 semanas. Si se le hizo determinación de Chagas, paludismo o malaria, si se identificó o se solicitó bacteriuria, el urocultivo para establecer bacteriuria asintomática en menos de 20 semanas y en las mayores de 20 semanas. Si se determinó la glicemia en la urina, hay que colocarla en el cuadrito, menor de 20 semanas y ya la paciente tiene más de 30 semanas. Después de la semana 35 hasta la 37, identificar si hay la presencia o no de estreptococcus beta hemolítico, preparar, si se le hizo consejería para preparar a la paciente para el parto y consejería sobre lactancia materna. En ese mismo orden de idea de identificar riesgo, si la paciente tiene el VIH diagnosticado, identificar si está recibiendo tratamiento o no, si está recibiendo los tratamientos antirretrovirales, si la paciente se le está solicitando la prueba después de las 20 semanas o antes, igual que con sífilis, identificar si se le solicitó la prueba, se le hizo el diagnóstico por prueba no treponémica o por prueba treponémica, si recibió tratamiento y si a la pareja se le hizo también la determinación de las pruebas, si fueron las treponémicas o las no treponémicas, y si su pareja también recibió tratamiento para sífilis. Entonces ya llegamos al recuadro de las consultas prenatales como tal. Y en las consultas prenatales nosotros debemos colocar el día, el mes, el año de la consulta, la edad gestacional de la paciente, peso y tensión arterial de la paciente, la altura uterina, la presentación, la frecuencia cardíaca fetal, si hay presencia o no de movimientos fetales, si hay proteinuria, o sea, si la paciente pudo hacerse el examen y determinamos proteinuria, dónde se está controlando el embarazo, si hay presencia de algún signo de alarma de algún examen o tratamiento, se debe colocar acá el nombre de la persona que está atendiendo a la paciente y cuándo va a ser la próxima cita de la paciente. Vean que este cuadro, vamos a decir así, es propio como tal de la consulta que se va a hacer el día en que estamos viendo a la paciente. Luego, pasamos a la parte ya cuando la paciente tiene la culminación del embarazo, bien sea que fue por parto o por aborto, que nos lo identifican como un riesgo porque está en un círculo amarillo. Bueno, colocar cuándo fue la fecha de ingreso a la paciente, si la paciente porta o no la ficha perinatal, cuántas consultas en total tuvo durante su embarazo, su control prenatal, cuál era la edad gestacional en la primera semana, en la primera consulta, si la paciente estuvo hospitalizada durante el embarazo, si recibió corticoides antenatales para maduración pulmonar o no, y si fue completo o no, si el parto es espontáneo, si es inducido por cesárea, vean que inducido o por cesárea ya eleva el riesgo perinatal de la paciente. Si llegó a tener una ruptura de membranas anteparto, colocar la fecha, colocar la hora, y si la paciente tenía menos o no de 37 semanas, y por supuesto la temperatura, que es importante, pues vigilando los signos de Guy para poliomioelitis. La edad gestacional al momento del parto, qué situación realmente es, qué presentación tiene el feto, si es cefálico o es pelviano, si el tamaño está acorde, si la paciente, esto es importante, si la paciente acude acompañada o la acompaña durante todo el trabajo de parto o si solamente acude en el momento del parto o sola. Y este recuadro que está acá también se llena en el momento del parto porque vean que recoge los datos del partograma. La hora en que estamos ingresando a la paciente, la posición de la madre, si está acostada, caminando, sentada, la presión arterial, el pulso, el número de contracciones en 10 minutos, la dilatación, la altura de la presentación, o mejor dicho, el descenso de la presentación, la variedad de posición, si hay presencia de meconio o no, y si hay presencia, la frecuencia cardíaca, hay que registrarla acá, fetal, y si hay presencia o no de TIPS. Y si en el momento en que nosotros estamos viendo a la paciente identificamos enfermedades como sífilis o VIH, y en dado caso que si es VIH, si está recibiendo
terapia antirretroviral. Entonces vemos que tiene varias opciones para anotar a medida que el trabajo de parto, como una especie de resumen del llenado del partograma, cómo va progresando el trabajo de parto. Si vemos a la paciente cada 2 horas o cada 4 horas, dependiendo del momento del trabajo de parto, pues lo vamos a ir anotando aquí cómo va descendiendo y cómo va progresando ese trabajo de parto. Ya llegando al recuadro del momento del nacimiento, pues no lo veamos engorroso, es ya cuando el momento va a ocurrir el parto como tal. Entonces, identificamos o llenamos si el recién nacido está vivo, si el recién nacido murió antes del parto, durante el parto, o se ignora el momento de la muerte del recién nacido. Hay que tratar de establecer la hora y el día en que sucedió, si es embarazo múltiple o no, cómo terminó el parto, si fue espontáneo, y todo lo demás es amarillo porque aumenta el riesgo. Si usamos forceps, vacuum extractor o cesárea, pues ya eso aumenta el riesgo. Si la paciente se le hizo una inducción del parto o fue parto por cesárea, pues hay que colocar aquí cuál fue la causa de esa inducción o de ese parto por cesárea. Así la paciente está en posición, ocurre su parto sentada, de cuclillas o acostada, si se hizo episiotomía o no, si tuvo o no desgarro, si se utilizó oxitóxico antes del alumbramiento y después del alumbramiento, si la paciente salió con la placenta, perdón, salió completa o no, si la ligadura del cordón tuvo que ser temprana y ya que una ligadura temprana menor de 1 minuto es un riesgo perinatal elevado, que eleva el riesgo de la paciente, o si fue tardía en el primer a tercer minuto de vida del recién nacido. Si la paciente recibió medicación durante el trabajo de parto, si recibió oxitocina, antibiótico-terapia, algún tipo de analgesia, anestesia local, anestesia regional, anestesia general, si hubo la necesidad de colocar transfusión, si hubo la necesidad de colocar sulfato de magnesio por preeclampsia o por eclampsia. Ahora, con respecto al recién nacido como tal, el sexo y el peso son importantes colocar. Con respecto al peso, si es menor de 2,5 kilos, es un riesgo perinatal alto, y si es mayor de 4 kilos, pues también aumenta el riesgo perinatal. No olvidemos colocar el perímetro cefálico y la longitud, pues la talla del recién nacido. La edad gestacional, nosotros utilizamos generalmente la medida de Capurro. Si fue adecuado, si fue pequeño, si fue grande para edad gestacional, el Apgar en el primer y quinto minuto, eso es fundamental. Si inició el recién nacido la lactancia materna precoz, si hubo que reanimarlo y qué tipo de reanimación se hizo, quién atendió el parto, si fue el médico, fue el obstetra, fue la enfermera, un auxiliar, un estudiante, cualquiera que iba pasando por allí, hay que colocar el nombre del que atiende el parto y el nombre del que atiende al recién nacido. Si hubo o no la presencia de defectos congénitos o enfermedades de cualquier tipo que estemos identificando en el recién nacido, y si a ese recién nacido se le logró hacer tamizaje, pues colocar si se le hizo VIH, examen de VIH, se estuvo expuesto durante el claustro materno o no, si recibió tratamiento o no, determinación para serología para BDRL, igual para Chaga, determinación de bilirrubina, el toxotest, si el paciente, el bebecito está cursando con una hemoglobinopatía o una cardiopatía. Pues también tenemos que registrar si el bebé lamentablemente o la madre fallecen y si fue en sala de parto o no. O si tuvo que ser referido a otro centro asistencial o a un neonatólogo de mayor especialidad. Luego viene la parte del egreso del recién nacido. Si el recién nacido egresa vivo o no, el día, mes, la hora en que está egresando, si fue trasladado, colocar el lugar en el que fue trasladado, si falleció o no durante el traslado, la edad gestacional al momento de egresar al recién nacido. Si cuando el recién nacido se le dio de alta, tenía una lactancia exclusiva, parcial, o estaba recibiendo algún tipo de alimentación artificial, es decir, no lactancia. Si el bebecito se le hace la inmunización para la hepatitis B, y si en el primer día de evaluar al recién nacido, o sea, en el primer día de vida, presenta o no meconio.
el peso del recién nacido al egreso, la identificación del recién nacido y el nombre del recién nacido. Esta parte que está aquí, que es la parte del posparto materno, la vamos a ver en este otro cuadro, acá, que es lo que corresponde al puerperio. Como el tiempo en que estamos viendo a la paciente de puerperio, la temperatura, hay que registrar la tensión arterial, el pulso, cómo va la involución uterina, si hay presencia de sangrado o no y cómo son esos loquios y quién es el médico responsable de evaluar a la paciente. Todos estos cuadritos son para identificar o registrar esos datos del posparto inmediato. Si a la paciente se le hizo la inmunoglobulina anti-D o no, dependiendo del tipo de tipiaje que sea, y por supuesto el nombre del responsable de la evaluación del posparto. Entonces con eso terminamos lo que es el anverso de la historia clínica perinatal, que como ya vemos no es tan engorrosa porque no se va a resolver o a responder o a marcar, a llenar toda en el mismo momento, sino que lo vamos a ir haciendo durante el embarazo, el parto, el puerperio y los primeros días del recién nacido. Pero la historia clínica también tiene un reverso, y en el reverso es así. Veamos que los rectángulos que podemos identificar son un poco más grandes. Este que está acá, que habla de la morbilidad, los trastornos metabólicos, si hubo alguna lesión grave para la paciente, pero que no la condujo a la muerte, el puerperio, el egreso y la consejería. Vamos a verlo con un poquito más de detalle. En los primeros dos recuadros identificamos lo que es la morbilidad que la paciente pudo haber presentado durante el embarazo, como son los trastornos hipertensivos en cualquiera de su clasificación. Si hubo algún tipo de trastorno hipertensivo, colocar qué tipo fue y por supuesto esto eleva el riesgo perinatal. Si hubo algún proceso infeccioso, de qué tipo fue, sepsis, endometritis, corionitis, bacteriuria sintomática, pelonefritis, neumonía, infección en la herida de la cesárea, infección en la episorrafia u otro tipo de infección. Si hubo hemorragia, si la hemorragia se presentó en el primero, segundo, tercer trimestre, y bueno, qué tipo de hemorragia estaba presentando la paciente, o sea, cuál fue la causa de esa hemorragia. En cuanto a los trastornos metabólicos, si la paciente cursó o no con algún tipo de alteración de los carbohidratos, como intolerancia, como si se le hizo la prueba de tolerancia a glucosa, si estuvo alterada o no, si cursó con diabetes mellitus o si cursó con diabetes gestacional, trastornos tiroideos, si hubo la paciente cursa con alguna alteración de su hormonas tiroideas, otros trastornos que incluyen hiperemesis gravídica, trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, embolia líquido amniótico, cardiopatía, valvulopatía, oliguria, anemia, anemia falciforme, enfermedad renal, o sea, cualquier otra patología médica que haya tenido la paciente en el embarazo. Y si hubo alguna complicación obstétrica, como por ejemplo el parto obstruido, que es el parto donde la paciente no avanza, ruptura prolongada prematura de membrana, oligohidramnio, polidramnio, sufrimiento fetal agudo, restricción de crecimiento intrauterino. El siguiente cuadro es si la paciente tuvo algún tipo de intervención, por ejemplo, si el alumbramiento fue manual o no, si se usaron uterotónicos para controlar la hemorragia, si fue necesario la administración de una vía central o de hemoderivado, y si la paciente tuvo que ir a una laparotomía no cesárea, una laparotomía, por ejemplo, una histerectomía o cesárea o algo así. Si tuvo ingreso a la unidad de cuidados intensivos, si se utilizó antibiótico-terapia para el tratamiento de complicaciones infecciosas y toda la parte de manejo hemorrágico, si fue necesario colocarle un traje anti-shock, balón hidrostático, una sutura de Belich o algún tipo de procedimiento quirúrgico más invasivo. Este otro cuadro identifica un daño grave que pudo haber tenido la paciente, pero que no la condujo a la muerte, como son alguna alteración o daño cardiovascular, por ejemplo, el shock, paro cardíaco, o hepático, respiratorio, renal, hematológico o de coagulación y neurológico. Verá que en este cuadrito lo organiza por órganos y sistemas para hacer todo más fácil. Si hubo alguna alteración de laboratorio, hay que colocarlo acá. Y si fue necesario administrar a la paciente algún tipo de agente vasoactivo o incluso intubar a la paciente. El cuadrito del puerperio
cómo está la paciente, cuál es su temperatura el primer, segundo, tercer día y después del quinto al décimo día, registrar la tensión arterial, el pulso, cómo va la involución uterina, los loquios, revisión del periné, si fue necesario pisorrafia, si va bien, o suturar algún desgarro, si está haciendo la lactancia, si hay algún tipo de observaciones y quién es el responsable de evaluar a esa paciente en el puerperio. Para el egreso materno, qué día y la fecha en que estamos egresando a la paciente y por qué egresa. Si egresa porque fallece, egresa contra opinión médica o egresa por una indicación médica. Y la condición al egreso, si la paciente está sana, si presenta alguna patología o si, bueno, lamentablemente falleció. El lugar donde se está dando el egreso, si hay un traslado hacia donde se está trasladando la paciente y, por supuesto, el nombre del médico responsable. En el momento de dar el egreso de la paciente, es importante anotar si la paciente le estamos dando consejería oral, escrita, o no le estamos dando consejería, quién es el responsable, si le estamos suministrando algún método anticonceptivo, bien sea de tipo oral, la pastilla, la tableta, o un dispositivo intrauterino, o la inyección, o el implante. O sea, hay que colocar si le estamos suministrando alguno y por qué vía se lo estamos indicando. Ok, entonces esta es la historia clínica perinatal, que es la que la paciente debe siempre tener consigo. Ahora, la historia, el carnet perinatal, veamos que es exactamente igual a la historia clínica perinatal, solo que este carnet perinatal se queda en la institución como un respaldo y la historia clínica perinatal es la que se lleva a la paciente, pero el llenado del adverso del carnet perinatal es exactamente igual a la historia clínica perinatal. En el reverso del carnet perinatal también es igual, vean que inicia con los trastornos, las morbilidades, trastornos metabólicos que pudo haber tenido la paciente, si hubo alguna intervención quirúrgica y si la paciente presentó alguna complicación importante, grave, pero que no le condujo a la muerte, la parte del puerperio, del egreso y de la consejería, tanto en lactancia como en anticoncepción. Y al final, el carnet perinatal tiene estos dos cuadritos, que es para ir evaluando cómo va el aumento de la altura uterina a medida que va avanzando el embarazo. ¿Okay? Y que es para que nos guiemos sobre el aumento de peso de la paciente a medida que va avanzando el embarazo. Pero realmente la historia clínica y el carnet perinatal se llenan igual, son como una copia, solo que uno lo tiene en la paciente y la otra se queda en el ambulatorio. Entonces, bueno, es importante recordar que la historia clínica perinatal unifica el contenido de la información del embarazo, parto, puerperio y por supuesto el recién nacido, que su diagrama facilita obtener los datos considerados de importancia porque nos van a establecer un riesgo o una elevación del riesgo perinatal. Su sistematización permite recoger los datos en tiempo breve, vemos que realmente son llenar cuadritos y circulitos y facilita el análisis posterior de los datos obtenidos porque recordemos que la gente de epidemiología, los especialistas en epidemiología se encargan de procesar los datos para poder tener estadísticas de nuestras embarazadas. Y por supuesto recordar que para esta actividad me basé en la guía para el continuo de atención de la mujer del recién nacido, avalado por la OPS y la OMS y que está actualmente vigente en nuestro país. Muchísimas gracias.